Nadie se dio cuenta, pero él dudó. El nuevo papa, ahora llamado León XIV, sostuvo con fuerza la estola roja con los 4 evangelistas que Francisco, años atrás, había decidido no usar. El gesto fue sutil pero revelador. Por un segundo, parecía que sus manos temblaban, como quien sostenía no solo un tejido bordado, sino todo el peso de la tradición milenaria de la Iglesia. Y entonces, contra todas las expectativas, decidió. Colocó la estola sobre los hombros, levantó los ojos hacia el crucifijo colgado en las paredes de la Sala de las Lágrimas y con un hilo de voz que solo yo, guardia suizo, logré escuchar, murmuró: «Que esta estola me recuerde que debo cargar tanto el peso como la belleza de la misión que me ha sido confiada». Aquel instante fue definitivo, irrevocable, y aunque sabía que las cámaras nunca mostrarían esto al mundo, yo lo sabía. El mundo acababa de ganar no solo un nuevo papa, sino una nueva dirección para la Iglesia. Ahora que ya conoces la decisión que lo cambió todo, te invito a permanecer conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que ocurrió después es aún más impactante. Este no es solo el relato de la elección de una estola o de un crucifijo. Es la crónica íntima y silenciosa del momento en que un hombre, ya elegido papa, enfrentó las vestiduras, los símbolos, las tradiciones y, sobre todo, se enfrentó a sí mismo. Como guardia suizo, vi pasar a muchos papas por allí. Vi lágrimas, vi silencios, vi manos que vacilaban y ojos que brillaban, pero nunca, en toda mi vida, vi a alguien como él. León XIV no solo vistió las ropas del papa, las interrogó, las reinterpretó y, al hacerlo, redefinió el camino que la Iglesia Católica seguiría en los próximos años. Antes de continuar con este relato exclusivo, te pido que te suscribas ahora mismo al canal Centinela da Fe y nos cuentes en los comentarios desde qué país nos estás acompañando. Así te conviertes en parte de esta comunidad que valora los gestos simbólicos, los silencios elocuentes y las elecciones espirituales que moldean no solo la vida de los líderes, sino la de toda la Iglesia. El humo blanco ya había ascendido hacía algunos minutos. El sonido de las campanas de la Basílica de San Pedro resonaba con fuerza, vibrando a través de las gruesas y seculares paredes del Vaticano. El mundo afuera celebraba con euforia: «Habemus papam». Pero allí, en aquella sala estrecha, cubierta de tapices rojos y silenciosa como una tumba, acontecía el verdadero nacimiento. La Sala de las Lágrimas, el lugar más íntimo, más secreto y más simbólico de toda la ciudad eterna. Allí, en medio de vestiduras dobladas, zapatos alineados, cruces pectorales dispuestas sobre la mesa, el hombre que hasta minutos antes era solo el cardenal Prevost se transformaba, paso a paso, en el Papa León XIV. Yo, el guardia suizo Tengler, estaba de pie junto a la puerta como siempre se espera de nosotros, silencioso, inmóvil, atento. Sabía que no debía intervenir, pero también sabía que aquel momento nunca más se repetiría. Cuando el Papa entró, su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con un brillo indomable. Se acercó a las vestiduras, pasó la mano sobre el tejido blanco de la sotana papal, luego deslizó los dedos sobre la estola, los zapatos, el crucifijo, pero no los tomó de inmediato. Permaneció allí parado, respirando profundamente, como quien duda al borde de un precipicio, y entonces hizo algo que nunca había presenciado antes. En lugar de simplemente vestirse, se arrodilló ante el crucifijo de madera tallada que desde hace siglos observa en silencio a todos los que cruzan ese umbral. Tocó el suelo frío con las manos, inclinó la cabeza y permaneció allí, inmóvil, durante largos minutos. Podía escuchar su respiración entrecortada, podía sentir el peso aplastante de aquel instante. «Señor», murmuró con la voz quebrada, «no me dejes sucumbir al peso de la dignidad que ahora me es confiada». Sus palabras no eran para mí, ni para nadie más, pero resonaron en cada rincón de la sala y creo incluso en los corredores silenciosos del Vaticano. Luego, se levantó con esfuerzo y se acercó a las vestiduras. Como manda la tradición, allí estaban 3 sotanas, una pequeña, una mediana y una grande, preparadas con antelación por la familia Gamarelli, que desde hace más de 2 siglos viste a los papas. Escogió la sotana mediana, pero antes de ponérsela se detuvo y, en un gesto inesperado,
Sacó del bolsillo de su sotana roja de cardenal un pequeño objeto envuelto en un pañuelo blanco. Desde donde estaba, no podía ver claramente qué era, pero vi cuando lo apretó con fuerza contra el pecho y, cerrando los ojos, permaneció en silencio por algunos segundos. Solo después de guardar nuevamente el objeto, que más tarde descubriría que era una medalla mariana, comenzó a desabotonar lentamente la sotana cardenalicia. Cada botón que se soltaba parecía un desprendimiento, como si dejara atrás no solo una prenda, sino toda una vida. Cuando finalmente la retiró, quedó solo con la alba blanca, común a todos los miembros del clero. Ese momento siempre me pareció el más frágil, el más expuesto. Allí, entre la sotana roja que dejaba y la sotana blanca que aún no vestía, el hombre se encontraba desnudo de símbolos, solo un hombre ante Dios y su propia conciencia. Y fue exactamente en ese instante que se volvió ligeramente hacia mí, como si solo entonces notara mi presencia. Nuestros ojos se cruzaron y esbozó una leve sonrisa, la primera desde que entró en la sala. No dijo palabra alguna, pero esa mirada lo contenía todo: humildad, valentía, temor y, sobre todo, una serenidad que parecía brotar de una fuente invisible. Con movimientos lentos, vistió entonces la sotana blanca. El maestro de ceremonias, Monseñor Guido Marini, se acercó para ayudarlo a abotonar los 33 botones, uno a uno, representando los años de la vida terrena de Cristo. Con cada botón, murmuraba en voz baja una oración o un versículo. Cuando llegó al último, cerca del cuello, se detuvo por un segundo más largo y entonces dijo, en voz lo suficientemente alta para que yo lo oyera: «Heme aquí, envíame». El versículo de Isaías resonó con fuerza dentro de mí, y no pude evitar estremecerme. Era como si él, en ese momento, estuviera sellando su entrega total al ministerio petrino. Cuando la sotana estaba ajustada, su mano volvió a posarse sobre la estola. Allí estaban dos opciones: la estola simple, blanca, y la tradicional estola roja con los bordados dorados que representaban a los 4 evangelistas. Su mano flotó sobre ambas, sin tocar ninguna durante largos segundos. Podía percibir la lucha interior, la ponderación silenciosa. Y entonces, con un movimiento resuelto, tomó la estola roja y, tras un instante de contemplación, la colocó sobre los hombros. Al hacerlo, soltó un suspiro largo, como quien deposita sobre sí no solo un adorno, sino una misión. Mientras ajustaba la estola sobre los hombros, el maestro de ceremonias se acercó discretamente para ayudar, pero el Papa levantó la mano suavemente, indicando que él mismo quería hacer aquello. La manera en que sostuvo las puntas del tejido, tirando de ellas con precisión y firmeza, revelaba no solo aprecio por la tradición, sino también un deseo claro de asumir cada parte de aquel rito con plena conciencia. Que esta estola me recuerde las voces que proclamaron el Evangelio antes que yo, y me inspire a nunca callar la verdad, dijo, mientras sus dedos recorrían los bordados que representaban a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El silencio de la sala de las lágrimas era tan denso que parecía tener forma. Podía escuchar el leve crujir de la madera bajo sus pies, el tintineo discreto de los paramentos al ser ajustados y hasta el sonido rítmico de su respiración. Al terminar de ajustar la estola, León XIV se volvió hacia el crucifijo que adornaba una de las paredes de la sala. Se acercó, colocó la mano derecha sobre el pecho e inclinó levemente la cabeza, en un gesto de reverencia y oración. Sus labios se movieron en silencio, pero aún así, desde donde estaba, logré distinguir algunas palabras: «Que nunca tema la cruz que llevo, pues es la misma que salvó al mundo». A continuación, se dirigió a la pequeña mesa donde estaban dispuestos los zapatos. Otra elección simbólica se presentaba ante él. De un lado, los tradicionales zapatos rojos papales, los mulos que tantos de sus predecesores habían usado como símbolo de la autoridad y el martirio. Del otro, un par de zapatos negros simples, similares a los que Francisco había preferido durante todo su pontificado, rompiendo con siglos de tradición. León XIV se detuvo por un instante, mirando fijamente a ambos. El peso de esa elección no era solo estético, sino pastoral, espiritual e incluso político.
Entonces se agachó y con un gesto tranquilo y decidido, tomó los zapatos negros, los puso en sus pies, los ajustó y mientras se levantaba, pronunció con convicción: que mis pasos nunca se alejen de los que más sufren, que estos zapatos me lleven donde el dolor y la esperanza se encuentran. Esa elección, aunque discreta, resonaría mucho más allá de los muros del Vaticano, como una señal clara de continuidad con el legado de simplicidad y cercanía con el pueblo dejado por Francisco. Mientras se calzaba los zapatos, sus ojos se posaron en el espejo colocado discretamente en uno de los rincones de la sala. Era la primera vez que se veía completamente vestido con la sotana blanca y la estola roja, los zapatos simples, y aún sobre la mesa, el crucifijo que elegiría a continuación. Se acercó al espejo, miró largamente su propia imagen y con una leve sonrisa, murmuró: «El hombre es el mismo, pero el llamado es otro». Permaneció algunos segundos contemplando su figura, como quien se asegura de la transformación no solo exterior, sino sobre todo interior. Luego se volvió hacia la mesa y examinó atentamente los crucifijos dispuestos sobre ella. Había modelos ricos, ornamentados con piedras preciosas, otros más austeros, simples y discretos. Pasó las manos por cada uno, sosteniéndolos, sopesándolos, como quien evalúa no el valor material, sino el significado espiritual de cada uno. Finalmente, eligió un crucifijo de plata de diseño tradicional pero sobrio. Lo levantó ante sus ojos, contemplando la figura del Cristo crucificado, y tras un breve silencio, se inclinó y besó la madera con devoción. «Que jamás me olvide», dijo con voz firme, «que el centro de todo es la cruz y que soy solo un siervo de ella». Colocó el crucifijo alrededor del cuello y al ajustarlo, sus dedos tocaron levemente el bolsillo interno de la sotana, donde había guardado la pequeña medalla mariana que siempre llevaba consigo. Por un instante, dejó la mano allí, como quien busca fuerza y protección. Ese gesto silencioso, casi imperceptible, me reveló algo fundamental sobre León XIV. No se apoyaría solo en los símbolos visibles, sino también en la fe personal, íntima, aquella que nadie ve, pero que sostiene cada paso de un hombre de Dios. Con todos los elementos de su vestimenta ahora completos, el Papa permaneció inmóvil en el centro de la sala de las lágrimas, respirando profundamente, como quien se prepara para cruzar un umbral definitivo. El maestro de ceremonias entonces se acercó y con la solemnidad que el momento requería dijo: «Santo Padre, los cardenales lo esperan». León XIV asintió con la cabeza, pero antes de moverse, cerró los ojos e hizo una última oración silenciosa. Podía percibir la intensidad de aquel momento, la concentración absoluta de un hombre que estaba a punto de presentarse al mundo no más como un cardenal entre muchos, sino como el sucesor de Pedro, el pastor universal. Cuando abrió los ojos, la expresión en su rostro había cambiado. La mirada cargaba ahora una serenidad y una determinación que antes estaban veladas. Dio un paso hacia la puerta, pero entonces se detuvo. Se volvió nuevamente hacia el crucifijo en la pared e hizo la señal de la cruz lentamente, con una reverencia que parecía querer fijar para siempre aquel instante en la memoria. Luego se dirigió hacia mí y, para mi sorpresa, se detuvo a pocos pasos de donde estaba. Me miró a los ojos, sonrió con una suavidad desarmante y dijo: «Reza por mí». Esas 3 palabras me impactaron como una súplica personal, una confesión de humildad que jamás olvidaré. No era una frase protocolar, sino un pedido sincero, profundo, proveniente de un hombre consciente del peso que cargaba. Solo asentí con respeto, sintiendo un nudo en la garganta y una emoción que apenas podía contener. Entonces se volvió y, acompañado por el maestro de ceremonias, salió de la sala de las lágrimas, dejando atrás el espacio que, una vez más, había hecho honor a su nombre. Mientras sus pasos resonaban por el corredor hacia la Basílica de San Pedro, donde millones esperaban ansiosos para verlo aparecer en la logia, yo permanecí inmóvil, absorbiendo cada detalle de lo que acababa de presenciar. Aquel no fue solo un rito de paso, una formalidad litúrgica. Fue un verdadero éxodo espiritual, un hombre saliendo de lo conocido para adentrarse en el misterio. En cada elección, la sotana, la estola, los zapatos, el crucifijo,
Había un mensaje, una visión pastoral, una intención profunda. No se trataba de preferencias personales, sino de una teología encarnada, de una espiritualidad vivida en los mínimos detalles. Y yo, guardia suizo silencioso, tuve el privilegio de asistir, en primera fila, a esa metamorfosis sagrada. Mientras el sonido de las campanas continuaba resonando por las calles de Roma y el mundo esperaba la primera bendición del nuevo Papa, yo comprendía con claridad que aquella aparición pública, tan esperada y transmitida en vivo para miles de millones de personas, era solo la superficie visible de un proceso mucho más profundo que solo unos pocos, como yo, habían tenido la gracia de contemplar en su totalidad. Mientras aún permanecía allí, parado, respirando aquel aire denso e impregnado de significado de la sala de las lágrimas, el maestro de ceremonias, al pasar, cerró lentamente la puerta detrás de sí, dejando el espacio nuevamente sumido en su silencio ancestral. Me quedé solo por algunos minutos, rememorando cada gesto, cada palabra que había presenciado. La escena del Papa León XIV, al colocar la estola tradicional y calzar los zapatos negros, resonaba dentro de mí como una lección silenciosa. La Iglesia avanza no por rupturas bruscas, sino por el delicado arte de equilibrar tradición y renovación. Afuera las multitudes vibraban, las campanas repicaban y seguramente los periodistas especulaban sobre el nuevo Papa, su perfil, sus elecciones. Muchos dirían que seguía la línea de Francisco al optar por los zapatos negros. Otros destacarían el retorno a la tradición al usar la estola de los 4 evangelistas. Pero nadie, salvo nosotros pocos presentes en la sala de las lágrimas, podría comprender la profundidad y el peso espiritual que cada una de esas decisiones cargaba. No eran elecciones políticas, estéticas o protocolares, eran elecciones que revelaban el alma del hombre que ahora cargaba el peso de ser la faz visible de la Iglesia de Cristo. Mientras aún me perdía en estos pensamientos, recordé el instante exacto en que el Papa llevó la mano al bolsillo interno, tocando la medalla mariana que siempre llevaba consigo, aquella pequeña pieza de devoción personal, invisible para el mundo, pero presente en cada una de sus decisiones, era sin duda su verdadero amuleto espiritual. Recordé el momento en que la besó antes de guardarla y murmurar: «Santa María, Madre de la Iglesia, guía mis pasos». No eran palabras dichas para ser escuchadas o grabadas, sino oraciones susurradas en el fondo de quien sabe que, sin la intercesión divina, ninguna misión humana puede cumplirse. Aquel gesto quedó grabado en mí como una especie de revelación. Incluso revestido con todos los símbolos del poder papal, el hombre permanece profundamente dependiente de su relación íntima con Dios y con la Madre de Dios. Más tarde, al saber que esa medalla pertenecía a una devoción particular de su juventud, comprendí aún más la fuerza de aquel pequeño objeto, que le servía como ancla y raíz espiritual en medio de la tempestad que es el papado. Poco después, recuperé la postura y volví a mi puesto habitual en el corredor, donde otros guardias suizos ya se posicionaban para garantizar la seguridad y el protocolo del momento histórico que se aproximaba. Mientras el nuevo Papa caminaba por las salas internas del Vaticano, acercándose a la balconada central de la Basílica de San Pedro, yo escuchaba, a lo lejos, el crescendo de la multitud que se aglomeraba en la plaza, a la espera del primer vistazo del hombre que acababa de ser elegido. El sonido de las voces era una masa indistinta, como el rugido de un mar impaciente. Y al mismo tiempo, en mí resonaba el silencio absoluto de la sala de las lágrimas, como si ese contraste sellara las 2 dimensiones del ministerio petrino, la visibilidad pública y la intimidad espiritual. Cuando finalmente el maestro de ceremonias anunció la llegada del Santo Padre a la balconada, todos nosotros, miembros de la Guardia Suiza, entramos en formación. Miré discretamente hacia la balconada y vi cuando León XIV apareció, vestido con la sotana blanca, la estola roja y los zapatos negros. Su figura, aunque pequeña a la distancia, destacaba con una serenidad impresionante. El mundo entero veía en ese momento al Papa, pero solo nosotros sabíamos del hombre detrás de las vestiduras, de la oración silenciosa hecha antes, de la lágrima solitaria que corrió cuando colocó la estola,
del pedido humilde de oración que me había hecho. Permaneció algunos segundos en silencio ante la multitud, como absorbiendo la grandiosidad de aquel momento, y entonces pronunció, con voz clara y firme, «Fratelli e sorelle, buonasera». La misma salutación simple y cálida con la que Francisco había iniciado su pontificado, un gesto de continuidad y también de humanidad. Las palabras siguientes fueron la tradicional bendición apostólica, pero para mí, cada frase cargaba ahora un peso y un significado completamente nuevos, pues yo había presenciado el proceso íntimo que lo había llevado hasta allí. Mientras la multitud aplaudía y se emocionaba, no pude evitar que mi mente volviera a los momentos finales que precedieron su salida de la sala de las lágrimas. Recordé vívidamente el instante en que se detuvo ante el espejo, contemplándose por primera vez vestido como papa, y murmuró, «El hombre es el mismo, pero el símbolo cambió». Aquella frase, aparentemente simple, resumía con perfección la esencia del misterio que es el papado. No se trata de una transformación mágica o de un poder místico que se recibe, sino de una responsabilidad, un peso y una misión que se asumen, consciente y libremente, con temor y temblor. Recordé también la metáfora musical que improvisó mientras el maestro de ceremonias hacía los últimos ajustes de su vestimenta. Cada papa es como un instrumento que aporta su nota única a la sinfonía eterna de la Iglesia. Aquellas palabras me conmovieron profundamente, pues demostraban no solo una conciencia histórica y eclesial, sino también una humildad sincera. No se veía como protagonista absoluto, sino como una voz más que, sumada a las anteriores y a las futuras, continuaría entonando la melodía que Cristo inició con Pedro hace 2000 años. Y tal vez haya sido ese el aspecto más marcante de la personalidad de León XIV, su capacidad de abrazar, al mismo tiempo, el peso de la tradición y la ligereza de la humildad. No temió usar la estola de los 4 evangelistas, símbolo tradicional y solemne, pero tampoco dudó en mantener los zapatos negros, marca de simplicidad y servicio. No rechazó ni la tradición ni la renovación, sino que buscó integrarlas, armonizarlas, como 2 alas indispensables para que la Iglesia continúe volando, como él mismo había dicho, hacia los cielos, pero sin perder jamás el contacto con la tierra. Mientras el nuevo Papa hacía su primera salutación pública y las televisiones del mundo transmitían aquel momento para miles de millones de personas, yo sentía que había presenciado algo que la mayoría jamás percibiría. La lucha interior, las oraciones silenciosas, las hesitaciones humanas, las decisiones espirituales que moldearon aquella figura que ahora parecía tan segura y majestuosa. Y comprendí, tal vez más que nunca, que el verdadero poder no está en las vestiduras o en los símbolos externos, sino en la capacidad de un hombre de asumir con humildad y valentía la misión que le es confiada. El Papa León XIV, en aquel momento, ya no era solo el cardenal Prevost, el teólogo refinado y el pastor dedicado. Era ahora el sucesor de Pedro, el líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos, el hombre llamado a conducir a la Iglesia por los caminos desafiantes del siglo XXI. Y al mismo tiempo, seguía siendo aquel hombre que minutos antes pidió a un simple guardia suizo, «Reza por mí». Después de aquella noche histórica, Roma amaneció diferente. La ciudad eterna, acostumbrada a siglos de tradición y a innumerables cónclaves, parecía respirar con más ligereza, como si supiera que esta vez algo profundamente nuevo comenzaba. Los titulares de los periódicos, los comentarios de los fieles y hasta las conversaciones susurradas en las plazas y cafés no hablaban solo de la elección de un nuevo papa, sino del estilo, la postura y las elecciones simbólicas que León XIV había demostrado en sus primeros gestos públicos. El mundo entero veía solo las imágenes transmitidas en vivo, pero yo, y los pocos que presenciamos aquel momento íntimo en la sala de las lágrimas, sabíamos de la profundidad espiritual detrás de cada decisión. Durante los días que siguieron, comenzaron a surgir los análisis. Los teólogos destacaban la elección de la estola tradicional como un retorno a una liturgia más solemne. Los sociólogos comentaban sobre la mantención de los zapatos negros como señal de continuidad con la simplicidad de Francisco.
Los historiadores hacían paralelos con papados anteriores, pero yo sabía que ninguno de esos análisis captaba la verdadera esencia de lo que había ocurrido en aquella sala silenciosa, donde el hombre se despojó de su historia personal para revestirse del manto invisible de pastor universal. Mientras tanto, yo continuaba cumpliendo mis funciones como guardia suizo, pero con una nueva percepción. Cada vez que veía al Papa León XIV pasando por los corredores del Vaticano, saludando a los fieles o celebrando una misa, veía no solo al líder máximo de la Iglesia, sino al hombre que había pasado por la sala de las lágrimas y que, en aquel espacio sagrado, enfrentó con honestidad sus propias dudas, miedos y esperanzas. Esa conciencia me acompañaba silenciosamente, como un recordatorio constante de que, detrás de toda figura pública, existe siempre una persona con sus vulnerabilidades y su fe. Recuerdo especialmente un momento, pocos días después de la elección, cuando León XIV participó en una audiencia con los miembros de la Guardia Suiza. Era un encuentro protocolar, como tantos otros que ya habían ocurrido a lo largo de los años, con diferentes papas, pero aquel tenía un sabor diferente para mí. Cuando entró en la sala, todos nosotros estábamos alineados, en posición de firmes, como manda la tradición. Caminó lentamente, saludando a cada uno con una mirada atenta y una sonrisa discreta. Cuando pasó por mí, se detuvo por un breve instante, me miró a los ojos y con un leve asentimiento de cabeza demostró que se acordaba de mí. No dijo nada, ni era necesario. Ese gesto bastaba para recordarme que yo había sido testigo de uno de los momentos más íntimos y significativos de su vida. A partir de aquel día, comencé a percibir con aún más claridad cómo cada decisión del Papa, cada homilía, cada gesto público, cargaba el mismo espíritu de discernimiento que él había demostrado en la sala de las lágrimas, cuando, por ejemplo, habló por primera vez sobre la importancia de equilibrar tradición y renovación. Muchos vieron allí solo un discurso bien articulado, pero yo sabía que esas palabras eran fruto de una reflexión profunda, vivida intensamente en el momento en que eligió entre la estola simple y la tradicional, cuando habló sobre la necesidad de que los pastores caminen con el pueblo, vistiéndose de simplicidad y cercanía. Yo recordaba sus zapatos negros siendo puestos con aquella frase, que mis pasos nunca se alejen de los que más sufren. Con el pasar de los meses, quedó claro para todos que el pontificado de León XIV estaría marcado exactamente por esa síntesis, una iglesia que no abandona su rica tradición, pero que tampoco teme despojarse de formalismos excesivos para estar más cerca de los fieles. Muchos veían en esto una continuidad natural del camino iniciado por Juan Pablo II, profundizado por Benedicto XVI y llevado adelante por Francisco. Pero para mí, que había presenciado su transformación personal en la sala de las lágrimas, todo esto tenía una dimensión aún más profunda. Era como si él hubiera encontrado en aquella sala no solo las vestiduras papales, sino el hilo conductor de su misión. En una de sus primeras homilías, recuerdo claramente cuando afirmó: «El sucesor de Pedro no es un soberano, sino un siervo, no es un maestro, sino un discípulo, no es un dueño, sino un pastor». Aquella frase, repetida por innumerables medios de comunicación y celebrada por fieles en todo el mundo, resonaba para mí con el mismo espíritu de la oración silenciosa que hizo antes de ponerse la sotana blanca: «Que nunca tema la cruz que llevo». Para el mundo era una bella homilía. Para mí era la continuidad viva de un proceso espiritual que yo había visto comenzar. Hubo también, algún tiempo después, un gesto que me conmovió profundamente. Durante una celebración mariana, León XIV hizo cuestión de mencionar su devoción personal a la Madre de Dios, hablando sobre cómo siempre llevaba consigo una pequeña medalla, símbolo de su confianza y entrega. Cuando dijo eso, su mano reposó brevemente sobre el pecho, exactamente en el lugar donde, en la sala de las lágrimas, había guardado aquella misma medalla tras besarla con devoción. Una vez más, el mundo veía solo un gesto discreto, pero yo sabía que allí residía una fuente invisible de fuerza y orientación para él. A cada nuevo día de su pontificado quedaba más claro que León XIV no buscaba complacer corrientes ideológicas
o grupos eclesiales específicos. Su búsqueda era por autenticidad, por fidelidad al Evangelio y a la misión que asumió con tanta conciencia y humildad. Y tal vez ese sea el mayor legado que comenzó a construir desde aquel primer momento en la Sala de las Lágrimas: mostrar que ser papa no es vestir una ropa, sino asumir una cruz; no es ocupar un trono, sino arrodillarse ante Cristo; no es ser visto por el mundo, sino ser visto antes que nada por Dios. Que, mientras escribo este relato, pasados meses desde aquel día inolvidable, aún me siento profundamente tocado por haber presenciado, silenciosa y discretamente, la génesis espiritual de un pontificado que seguramente marcará la historia de la Iglesia. Y sobre todo, me siento llamado a compartir esta historia con ustedes, no para exaltar la figura del Papa como un ídolo, sino para recordar a todos que, detrás de los grandes líderes espirituales, hay siempre un ser humano, con sus angustias, sus miedos, sus esperanzas y sobre todo su fe. Lo que ocurrió en la Sala de las Lágrimas aquel día fue mucho más que un rito litúrgico o un cambio de vestiduras. Fue un verdadero rito de paso, una transfiguración silenciosa, un encuentro íntimo entre un hombre y su misión divina. Y yo, un simple guardia suizo, tuve el privilegio indescriptible de ser testigo ocular y espiritual de esa transformación. Y ahora, al concluir este testimonio, comprendo aún más profundamente lo que significa servir silenciosamente en la Guardia Suiza Pontificia. No somos solo guardianes de la seguridad física del Papa, sino también, muchas veces, testigos discretos de las transformaciones espirituales que moldean el destino de la Iglesia. Aquel día, en la Sala de las Lágrimas, quedará grabado en mi memoria, no solo como el día de la elección de León XIV, sino como el momento en que vi con mis propios ojos a un hombre de carne y hueso transformarse, en oración, discernimiento y lágrimas, en el vicario de Cristo en la tierra. León XIV no solo vistió la sotana blanca o calzó los zapatos negros, atravesó con toda su humanidad el umbral que separa el antes y el después de una vida. Comprendió que los símbolos no son ornamentos vacíos, sino signos vivos de una misión que exige no solo palabras, sino sobre todo gestos concretos y coherentes. Por eso, al elegir la estola tradicional de los 4 evangelistas, no negó la simplicidad evangélica de Francisco, sino que asumió la necesidad de articular la belleza de la tradición con la urgencia pastoral de los tiempos actuales. Mientras muchos aún debaten sobre el futuro de la Iglesia, yo llevo conmigo la certeza de que, desde aquel instante en la Sala de las Lágrimas, la Iglesia ganó un pastor profundamente consciente de su misión. Un hombre que no teme el peso de la tradición, pero que tampoco se esconde en ella, que no rechaza los símbolos antiguos, pero que también sabe abrazar la simplicidad y la cercanía con el pueblo. Y sobre todo, un hombre que, incluso en la cúspide de la visibilidad, nunca abandona la devoción íntima que lo sostiene, aquella pequeña medalla mariana guardada junto al corazón, invisible para el mundo, pero esencial para su misión. Hoy, cuando veo a León XIV celebrando misas, encontrándose con líderes mundiales, o simplemente caminando por los jardines del Vaticano, veo también a aquel hombre arrodillado en la Sala de las Lágrimas, rezando en silencio, dudando ante las vestiduras papales, acariciando el bordado de la estola con reverencia, calzando los zapatos negros con humildad y pidiendo: «Reza por mí», y cada vez que lo recuerdo, rezo. Rezo para que él permanezca siempre fiel al Espíritu que lo guió en aquel momento crucial, y para que la Iglesia, bajo su liderazgo, continúe encontrando el equilibrio necesario entre la fidelidad a la tradición y la apertura al Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Este es, por tanto, más que un relato sobre la elección de un papa. Es un testimonio sobre cómo las elecciones más silenciosas e íntimas pueden revelar las disposiciones más profundas de un corazón humano. Es una invitación para todos nosotros, católicos o no, a reflexionar sobre cómo también estamos llamados, en nuestras propias vidas, a discernir con sabiduría entre lo que debe preservarse y lo que debe renovarse, entre los símbolos que nos anclan y las acciones que nos proyectan hacia adelante. Por último, dejo a ti, que has acompañado este relato hasta aquí, una pregunta que no se calla,
¿Y en tu vida? ¿Cuáles son las vestiduras que necesitas abandonar y cuáles son aquellas que necesitas con valentía asumir? ¿Cuáles son los símbolos que sustentan tu identidad y cuáles son las elecciones que te ayudarán a ser más fiel a la misión que te ha sido confiada? Así como León 14, todos nosotros, en algún momento, estamos llamados a atravesar nuestra propia sala de las lágrimas, a enfrentar nuestras dudas, a hacer nuestras elecciones y a asumir con humildad y valentía la misión que Dios nos confía. Si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal Centinela da Fe y deja en los comentarios tu reflexión. ¿Qué fue lo que más te impactó en esta historia? ¿Desde qué país nos acompañas? Tu participación es muy importante para que podamos seguir compartiendo testimonios, historias y reflexiones que alimentan la fe e inspiran la vida. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Que Dios te bendiga y que María, Madre de la Iglesia, guíe siempre tus pasos, así como guía silenciosamente los pasos del Papa León XIV, nuestro pastor, nuestro hermano, nuestro ejemplo de humildad y servicio.